Buenas tardes, Hare Krishna. Bueno, estamos arrancando un nuevo mes, el mes de agosto, un mes en el que vamos a estar hablando de la tolerancia, un principio muy necesario para la práctica espiritual. El título del día de hoy: observando los problemas desde un estado de conciencia superior. Todo va a estar orientado hacia el camino de la tolerancia, inspirado por las grandes almas. En lo personal, vamos a elegir un verso del Bhagavad Gita para aquellos que recién se están sumando. Vamos a estar leyendo del capítulo número 12 del Bhagavad Gita. El servicio devocional es una de las partes más confidenciales y nectarias. Como les decía, la idea es tratar de procesar todos juntos este principio o esta cualidad de la tolerancia que tanto necesitamos profundizar en nuestra práctica del día a día. Hare Krishna. Así que bueno, calculo que por ahí lo mejor que podemos hacer es empezar a leer y una vez que leamos, por ahí empezamos a tocar los diferentes puntos que elegí para el día de hoy, y si surge alguna consulta, duda, me lo comentan ahí en el chat. Antes de leer, vamos a cantar un mantra, que es Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Por favor, repitan todos juntos conmigo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Así que, yendo al punto, lo que vamos a estar leyendo del capítulo número 12, titulado El Servicio Devocional. Textos 13 y 14, para quien quiera tener el Bhagavad Gita a mano. Aquellos que es la primera vez que participan de una clase o de Bhakti Yoga, de conciencia de Krishna, o escuchan hablar del Bhagavad Gita y quieran preguntar acerca de qué es el Bhagavad Gita o cualquier duda que tengan, ahí mismo en los comentarios pueden sumarlo. Entonces, bueno, el texto dice así: aquel que no es envidioso, sino que, más bien, es un buen amigo de todas las entidades vivientes, que no se cree propietario de nada y que está libre del ego falso, que mantiene la ecuanimidad tanto en la felicidad como en la aflicción, que es tolerante, que siempre está satisfecho, que es autocontrolado y que está dedicado al servicio devocional con determinación, con la mente e inteligencia fijas en mí, esa clase de devoto mío es muy querido por mí. Este es Krishna hablándole a Arjuna, dándole ¿sí? estas indicaciones de cuál es el accionar de una gran alma. El significado de Srila Prabhupada dice lo siguiente: yendo de nuevo al punto del servicio devocional puro, en estos dos versos el Señor está describiendo las cualidades del devoto puro. Al devoto puro nunca lo perturban las circunstancias y él tampoco envidia a nadie. Y el devoto no se vuelve enemigo de su enemigo. Él piensa: esta persona está actuando como enemiga mía debido a mis propias fechorías pasadas, así que es mejor sufrir que protestar. En el Srimad Bhagavatam 10.14.8 se dice que cuando quiera que el devoto está afligido o en dificultades, piensa que es la misericordia del Señor para con él. Él piensa: gracias a mis fechorías pasadas, debía de sufrir muchísimo más de lo que estoy sufriendo ahora. Se debe, pues, a la misericordia del Señor Supremo que yo no esté recibiendo todo el castigo que merezco. Solo estoy recibiendo un poquito por la misericordia de la Suprema Personalidad de Dios. En consecuencia, Él siempre está tranquilo y callado, y es paciente, pese a las muchas condiciones deplorables que lo rodeen. Además, el devoto siempre es bondadoso con todos, incluso con su enemigo. Nirmama significa que un devoto no les da mucha importancia a los dolores
porque él sabe perfectamente bien que no es el cuerpo material. Él no se identifica con el cuerpo, por consiguiente, él está libre del concepto del ego falso y mantiene el equilibrio, tanto en la felicidad como en la aflicción. Él es tolerante y se satisface con cualquier cosa que llegue por la gracia del Señor Supremo. Él no se esfuerza mucho por lograr algo muy difícil, por ende, siempre está dichoso. Él es un místico totalmente perfecto porque está fijo en las instrucciones que ha recibido del Maestro Espiritual y como tiene los sentidos controlados, es determinado. Él no se deja influir por argumentos falsos porque nadie puede apartarlo de la determinación fija del servicio devocional. Él está plenamente consciente de que Krishna es el Señor eterno, así que nadie puede perturbarlo. Todas sus cualidades lo capacitan para depender por entero del Señor Supremo. Ese nivel de servicio devocional es indudablemente muy difícil de encontrar, pero un devoto se sitúa en esa etapa al seguir los principios regulativos del servicio devocional. Además, el Señor dice que esa clase de devoto le es muy querido, ya que él siempre está complacido con todas las actividades que el devoto realiza en estado de plena conciencia de Krishna. Una vez más leemos entonces la traducción del verso. Aquel que no es envidioso, sino que más bien es un buen amigo de todas las entidades vivientes, que no se cree propietario de nada y que está libre del ego falso, que mantiene la ecuanimidad tanto en la felicidad como en la aflicción, que es tolerante, que siempre está satisfecho, que es autocontrolado y que está dedicado al servicio devocional con determinación, con la mente e inteligencia fijas en mí, esa clase de devoto mío es muy querido por mí. Hare Krishna. Así que, bueno, lindo verso, lindo significado, lo elegí puntualmente porque creo que está muy alineado con lo que vamos a estar hablando a lo largo de todo el mes, que tiene que ver con la tolerancia. Y este verso en un sentido nos da la línea por la cual aquellas personas que quieren profundizar en la práctica de la tolerancia, aquí tienen palabras alentadoras por parte de Krishna. En la introducción que quería hacer al tema, pensaba, ¿por qué una persona se sentiría volcado o interesado en desarrollar la tolerancia? Entonces, me puse a pensar en que si nosotros en el día a día nos observamos, nos damos cuenta que el hecho de volvernos más tolerantes nos da un estadio o un sentimiento de paz que nos ayuda y permite tener, vamos a decir, en el día a día, una mejor calidad de vida. Entonces, cualquier persona con cierto grado, con el mínimo grado de inteligencia, puede darse cuenta que aquellas personas que solemos tener hábitos de intolerancia, en realidad el que sufre es uno mismo. Entonces, la tolerancia es una de las más grandes virtudes que puede desarrollar una persona en cualquier ámbito de la vida, y qué mejor puesto en práctica en lo que sería nuestra vida espiritual. Básicamente en este verso, cuando Krishna está hablando de una gran alma, de un devoto puro, como dice Srila Prabhupada, yendo de nuevo al punto del servicio devocional puro, dice que en estos dos versos, en el 13 y el 14, el Señor está describiendo las cualidades del devoto puro. Entonces, cuando nosotros escuchamos que alguien no es envidioso de las entidades vivientes, que no se cree propietario de nada y que está libre del ego falso, que mantiene la ecuanimidad tanto en la felicidad como en la aflicción, que es tolerante,
que siempre está satisfecho, que es autocontrolado y que está dedicado, bueno, acá ya yendo a la práctica del Bhakti, dice que está dedicado al servicio devocional con determinación. Bueno, esa clase de voto es muy querido por mí. Entonces, digo, la mayoría de las personas lo que más deseamos en la vida, hasta que nos damos cuenta de cuál es la verdadera meta, por lo menos es ser felices, es llegar a un estadio de paz duradera que nos permita tener una buena calidad de vida. Hay muchísimos procesos que algunos se han inventado y otros que que existen desde hace muchísimo tiempo. Y este proceso en particular, que Srila Prabhupada nos enseña, nos capacita para que podamos desarrollar todas estas cualidades. O sea, ¿quién no quisiera? O sea, que si uno escucha o si uno conoce a que una persona, o de hecho cuando uno se relaciona con una gran alma, que ve que no es envidioso, que es como un bien queriente de todas las entidades vivientes, que tiene ese sentimiento en el cual no está envanecido por lo que tiene, sino que se mantiene en una posición humilde, entendiendo que son cosas que a uno le llegan y uno como un instrumento lo utiliza, que está libre del ego falso, de esa falsa identificación, yo soy esto, yo soy aquello, que sabe mantener la ecuanimidad en los momentos de felicidad y de aflicción. Cuando uno escucha eso, uno se inspira y dice, wow, a mí me gustaría poder desarrollar esas cualidades. ¿Cómo hago? Entonces, acá Krishna está describiendo las cualidades del devoto puro. Ahora, yendo a los puntos que Prabhupada explica, ¿cómo es que uno podría desarrollar este tipo de cualidades? Bueno, en principio Srila Prabhupada lo que está diciendo acá es que el servicio devocional puro, en ese estado de conciencia, es muy difícil de alcanzar, es muy difícil de obtener. Rara vez se obtiene, eso es lo que se dice, es como una parte de la película, pero la otra parte, o de la moneda, vamos a decir, la contracara, y lo dice Srila Prabhupada acá al final, es que ese nivel de servicio devocional es indudablemente muy difícil de encontrar, pero un devoto se sitúa en ese plano, en esa etapa, al seguir los principios regulativos del servicio devocional. Entonces, sí, es muy difícil, tan difícil que hay un verso del Bhagavad Gita que es el 7.3 que dice Manusyanam sahasreshu kachim yatati sidaye yatatam api sidanam kachimam betita tuataha. De muchos miles de hombres puede que uno se esfuerce por la perfección, y de aquellos que han logrado la perfección difícilmente uno me conoce en verdad. Entonces, en un sentido, cuando te lo ponen así, uno dice, wow, si entre de miles que buscan la perfección, algunos alcanzan la perfección, y de entre esos que alcanzan la perfección, difícilmente uno llega a conocer a Krishna, como que uno se podría poner a pensar, ¿no? Wow, no tengo chances. Sin embargo, Srila Prabhupada, y ese es su amor y su misericordia, acá nos enseña que aquellas personas que siguen el servicio devocional, que siguen los principios de la práctica de Bhakti Yoga, pueden situarse en esa etapa. Justo el otro día, lo estoy viendo ahí a mi querido compañero Hernán Salerno, qué bueno que se haya conectado. Justo el otro día estábamos charlando esto de si me había preguntado si yo llegué a ver alguna persona que esté situado en esta etapa, y me hizo pensar, y básicamente fue mi instantánea respuesta, donde dije, sí, claro que todos los devotos que tuvieron la posibilidad de conocer gurús,
de conocer devotos que tienen ya 30, 40, 50 años de práctica espiritual. Cuando uno se relaciona con ese tipo de personas que han hecho bien el proceso, puede ver cómo todas estas cualidades han sido desarrolladas y han sido casi que perfeccionadas. Ellos ya no necesitan practicar una vida de tolerancia, no necesitan practicar una vida de devoción. A ellos, en un sentido, podríamos decir que les sale naturalmente vivir. Eso es lo que hace la práctica. La práctica hace que con el tiempo, ¿sí?, uno llega a tenerlo tan internalizado que se hace carne. Como estamos hablando igual de espíritu, entonces vamos a decir que se hace conciencia, ¿no? Es que en un sentido, aparte, la conciencia de Krishna, lo que se explica es eso, es que está ahí, latente, nuestra conciencia divina está latente en nosotros y la práctica es lo que la despierta. Entonces, bueno, ya hablamos de estas grandes almas. Prabhupada acá uno dice, bueno, ok, vamos a hablar un poquito más acerca de la práctica. Vamos a hablar un poquito más acerca de estas cosas que nos van a servir a nosotros en nuestra vida en particular. Siendo Hare Krishna o siendo una persona que recién está llegando y dice, bueno, ok, quiero conocer un poco más y quiero saber qué herramientas puedo obtener de los devotos para poder mejorar mi vida y que circunstancialmente lo acerque hacia una conciencia espiritual más elevada, una conciencia de Dios, una conciencia de Krishna. Bueno, vamos a lo importante, o no a lo importante, perdón, lo importante, lo otro también es importante. Vamos ahora a la cuestión en la que, bien, ya dejamos claro qué es lo que dice Prabhupada acerca de los devotos puros, de aquellas personas que ya tienen desarrolladas esas cualidades. Ya Krishna explica también, ¿no?, cómo se manejan, cuál es su sentir, su accionar en el día a día. Entonces, por un lado ya tenemos el objetivo, ya tenemos la meta. Ahora, aquellas personas que estamos en un sentido más, en una etapa básica del proceso espiritual, bueno, ¿cómo hacemos para avanzar? ¿Sí? Entonces, el primer punto que quiero tocar el día de hoy, que tiene que ver con cómo uno puede desarrollar verdadera tolerancia, cómo es que uno puede llegar a profundizar tanto en su esencia espiritual que tenga la fuerza interna para tolerar, ¿sí? Bueno, básicamente el desafío que se nos proponga. Hay un punto y es que todos estamos todo el tiempo tolerando cosas, de una u otra forma, ya sea para ir hasta nuestros trabajos y estar dedicando cierta cantidad de horas al trabajo, para educar a nuestros hijos, para satisfacer a nuestras esposas o esposos, y si no estamos tolerando a veces el frío o el calor, o estamos tolerando un virus mundial que nos pone, ¿no?, a todos en un estado de cuarentena y de alerta, más allá de que cada uno lo vive diferente, pero no podemos negar que de una u otra forma influye en nuestras vidas, quizás no en un plano interno, pero sí en nuestras vidas en general influye. Entonces, siempre estamos tolerando diferentes situaciones y dificultades, ¿correcto? Ahora, nosotros lo que necesitamos es, ok, si yo ya estoy tolerando un montón de cosas, porque acá el punto es cómo enfoco mi conciencia a tolerar aquellas cosas que realmente van a ser de beneficio para mí. Entonces, muy conectado a la tolerancia está la tapasya. Tapasya significa austeridad, y después vamos a ir hacia ello. Entonces, una de las austeridades que Prabhupada recomienda, que los principios regulativos del Bhakti recomiendan, son los siguientes: que el canto del Maha Mantra Hare Krishna, ¿sí?,
perdón, que el canto, no lo digo en forma de pregunta, sino que el canto del Mahamantra Hare Krishna, aquella persona que lo canta debidamente, se va a sentir apoderada para tolerar los desafíos que se presenten en la vida. El Mahamantra en sí mismo es tan poderoso que despierta o revive ciertas cualidades espirituales que ya están en nosotros, pero por el hecho de cantarlo debidamente, que no es lo mismo que yo, bueno, canté alguna que otra vez, así como la pasada, vi unos devotos pasar y canté, sino que me senté o bailé cantando el Mahamantra Hare Krishna. Entonces, cuando uno empieza a practicar el canto del Mahamantra, naturalmente, ¿sí?, la cualidad de la tolerancia se va despertando. O sea, ese es como uno de los primeras herramientas que podemos el día de hoy, ¿sí?, obtener o replantearnos o meditar. ¿Qué tan tolerante estoy siendo yo en mi vida, en mi día a día? Bueno, y del 1 al 10, un 5. Bueno, mejora tu yapa, mejora tu meditación en el santo nombre. En el Chaitanya Charitamrita, este hermoso libro de acá, ¿no?, que habla acerca de la vida del señor Chaitanya, en el Chaitanya Charitamrita, Ailya 17:28, perdonen que ya voy, dice lo siguiente. En el significado, o sea, bueno, acá está hablando, dice, porque incluso si se corta un árbol, nunca protesta y ni siquiera si se está secando y muriendo nunca pide agua. Acá habla de la tolerancia del árbol. O sea, nosotros podemos encontrar muchas analogías o historias que nos muestran cuál es la actitud de tolerancia. Y en el significado, Srila Prabhupada dice lo siguiente. Esta práctica de la tolerancia, Talor y Vasa Hishnuna, es muy difícil. Escuchen, ojo, porque tampoco es algo, sí, ya está. No, es muy difícil. Pero cuando alguien realmente se ocupa en cantar el mantra Hare Krishna de un modo natural, aparece la cualidad de la tolerancia. El otro día estaba escuchando una clase de Mahatma Maharaj y él le dice, de hecho tengo varias cositas que él ha compartido en una de sus últimas clases, así que ahora vamos a charlar. Y él dice que cantar 16 rondas y seguir los principios, en un sentido, es sencillo, pero ser tolerante es mucho más difícil, porque va a haber situaciones que nos van a poner realmente a prueba todo el proceso interno que hayamos hecho. Y si nosotros nuestra yapa la cantamos de una forma mecánica, superficial, nuestra meditación en el Mahamantra lo hacemos de una forma mecánica y superficial, a la hora de tener un desafío, muy probablemente no pasemos la prueba y del 1 al 10 capaz que nos saquemos un 3, un 4, un 5. ¿Queremos poder desarrollar más tolerancia? Bueno, acá Prabhupada está diciendo, el canto. Acá dice, la persona avanzada en la conciencia de Krishna, espiritual, en la conciencia espiritual, mediante el canto del mantra Hare Krishna, no necesita de ninguna práctica aparte para desarrollar esa cualidad, porque el devoto desarrolla todas las buenas cualidades solo con cantar el mantra Hare Krishna con regularidad. Entonces, ya tenemos la primera herramienta de cómo podemos desarrollar una conciencia de Krishna o una conciencia espiritual tolerante que me permita ante cualquier desafío, como dice acá, que mantiene la ecuanimidad, tanto en la felicidad como en la aflicción, y que es tolerante, que por el hecho de cantar el Mahamantra Hare Krishna, uno realiza en el corazón. Nosotros los que llevamos un tiempito cantando, nos vamos teniendo pequeñas gotitas. Entonces, hay una realidad. Yo llevo cierto tiempo de práctica para volverme un experto, o para que cualquiera de nosotros nos volvamos expertos en el Bhakti Yoga, nos va a llevar un tiempo. Y uno tiene que ser también tolerante y compasivo con uno mismo. Ay, me enojé por tal cosa, me salió esto y no lo pude controlar. Ok, estás haciendo la práctica, estás haciendo el ejercicio. No importa, ¿sí?
una cuestión, o sea, los hábitos no deseados son inconscientes. Esta es una frase de Mahatma Maharaj también que dice, los hábitos no deseados, ¿sí?, se manifiestan de una forma inconsciente porque uno lleva mucho tiempo de haberlos, de habituarse, ¿no?, de haber hecho eso. Sin embargo, si uno empieza a practicar acciones positivas, empieza a practicar para tener un estado de conciencia superior, de esa forma la práctica tarde o temprano va a hacer que ese viejo hábito, ¿sí?, quede en el pasado, ¿sí? Como cuando Prabhupada muchas veces daba la analogía, tenemos un ventilador que está funcionando porque está conectado a una energía que lo alimenta, ¿sí? Llámesele orgullo, envidia, vanidad, lujuria. Entonces uno, cuando desenchufa y saca, lo desconecta de la fuente que alimentaba eso, el ventilador va a seguir girando por inercia un tiempo, pero tarde o temprano va a dejar de girar. Entonces la inercia de nuestros malos hábitos todavía están ahí y van a llevar un tiempo en frenar. Pero si nosotros seguimos practicando, si ponemos en práctica todo esto, será cuestión de tiempo, 1 año, 10 años, 20 años, 30 años, no importa, persevera y triunfarás. Uno tiene que tener constancia. De hecho, acá Prabhupada decía, y que canta regularmente. Esto significa que se mantiene en el tiempo con constancia haciendo el proceso de canto de Mahamantras Hare Krishna. De esa forma, ¿sí?, uno va a llegar a la meta, va a llegar a desarrollar este tipo de cualidades. Bien, ahora, también hay una realidad que Prabhupada dice, bueno, aquella persona que ya se encuentra en ese estado de conciencia avanzado. Ok, entonces, si nos ponemos a pensar y somos realistas, nosotros no estamos en un estado de conciencia muy avanzado que digamos, estamos dando nuestros primeros pasos, estamos empezando a transitar este camino espiritual año a año, momento a momento, con un estado de conciencia cada vez un poquito más profundo, por la misericordia del Señor y el Guru, que nos permite, que nos bendicen para que podamos seguir avanzando, que nos bendicen para que tengamos la fuerza interna y la voz de la conciencia que esté siempre ahí empujando, apoyando. Pero en la realidad, voy a hacer una especie de acto. La realidad es que hoy, en el día a día, yo me encuentro muchas veces con desafíos donde la intolerancia me brota por las orejas. Yo canto el Mahamantra de corazón y sigo los principios del Bhakti y hago todo lo posible, pero aún así la intolerancia me brota por la nariz y por las orejas. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Hay una realidad que tiene que ver con que hay herramientas. O sea, en un estado de conciencia avanzado, con solo cantar, y de hecho si nosotros tuviéramos la fe necesaria para simplemente sentarnos y cantar, y cantar, y cantar, de corazón, ya está todo resuelto. Para aquellos que somos un tanto testarudos, que todavía no tenemos una fe tan fuerte, que todavía nos cuesta realmente profundizar más y más y más en el canto y en vez de cantar 16 rondas, cantar 35 millones de rondas o estar haciendo kirtan y vayan y estar haciendo música para satisfacer al Señor durante el día y que nos cuesta un poquito más, bien, para aquellas personas que estamos en un estadio más básico, bien, ¿qué hay? Hay herramientas. Herramientas / conocimiento, ¿no? Las herramientas o el conocimiento nos da el cómo accionar ante estas situaciones. Entonces, bueno, dentro de, sí, acá puse, ¿no? Mahatma Maharaj nos ofrece las siguientes herramientas y los voy a compartir con ustedes. Dice, primero, hacer un ejercicio donde invierta la perspectiva que nosotros hoy en día tenemos. Por lo general, nuestra perspectiva hoy en día es de que somos tolerantes con Maya, la ilusión. Entonces, bueno, hoy lo voy a decir la frase completa. O sea, hoy en día tenemos más bien, por lo general,
una perspectiva o una forma de pensar donde somos tolerantes con la ilusión, pero somos intolerantes ante la tapaz y la austeridad. Y Mahatma, lo que propone es lo siguiente, que seamos intolerantes con Maya, la ilusión, y que realmente deseemos de corazón ser tolerantes con la tapasya. Tapasya, como les dije, significa austeridad. Entonces, si nosotros nos proponemos hacer ese cambio de paradigma, ¿sí?, donde empezamos a dejar de buscar excusas para hacer servicio devocional, para estudiar, para cantar, para meditar, si dejamos de buscar excusas y entendemos, o sea, la meditación es una austeridad. Yo lo charlo muchas veces con personas que me dicen, che, la verdad, a mí me encantaría, pero me cuesta. ¿No sabes lo que me cuesta? Sentarme y ponerme a meditar. Sentarme, aunque sea 10 minutos, y cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare, ¿no? Y entrar ahí en la frecuencia meditativa del santo nombre. No, o sea, y cuando las personas también dicen esto, yo internamente también digo, o sea, a todos nos cuesta. De hecho, Krishna, en el Bhagavad Gita dice, de las austeridades, yo soy la yapa, el canto del santo nombre en forma meditativa, porque es una verdadera austeridad, donde uno se encuentra, no hay nada más que, como dice Hridayendra Maharaj, ¿sí?, es Krishna y vos. No hay sonidos, dulces, címbalos, tambores, armonios, melodías. Es el santo nombre, Mahamantra, Hare Krishna y vos. Krishna y vos. Bueno, Radha, Krishna y uno, ¿no? Entonces, en un sentido, y cuando uno se va, pero uno debe tolerar que la mente se vaya, debe tratar de inducirla para que la mente se vuelva nuestra amiga y podamos profundizar en el santo nombre. Cuando nosotros profundizamos en el santo nombre, vamos a encontrar gotitas de néctar que nos van a dar ese sabor que necesitamos para poder quedarnos día a día, el tiempo que nos propongamos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, sentar y cantar. Entonces, ese es un cambio de paradigma. Es como también a Ramanuja Prabhu, una vez lo escuché decir en un seminario que hicimos de liberación de creencias, muy interesante. El devoto decía, es más fácil sufrir que ser felices. Nosotros por lo general tenemos un estado en el que ser feliz parecería que nos cuesta más que ser infelices, que sufrir. Es como que alcanzar la felicidad parecería una tarea de esfuerzo cuando debería ser al revés. Porque en esencia nosotros ya estamos llenos de felicidad. Se dice que el ADN del alma espiritual es Ananda Mayo, Ananda Mayo Sat, eternos buscadores de placer. Ananda, Sat Chit Ananda. Sat Chit Ananda. Sat, eternidad, Chit, conocimiento, Ananda, bienaventuranza. Entonces el alma espiritual ya está llena de felicidad. Estamos hechos de felicidad, no de infelicidad. Entonces, ¿cómo reconectar con lo que realmente somos? Imagínense lo confundidos, que eso es ahankara, ego falso, ¿no? La falsa identificación que tenemos al día de hoy, que estamos pensando en, voy a buscar la felicidad, voy a ir por ella porque en realidad ya está. El punto es, ¿cómo conecto yo con la verdadera felicidad? Para eso, esto que hablamos ahora, el cambio de paradigma, cambiar, dejar de ser intolerantes con la austeridad, decir, ok, o sea, porque en realidad, como dije al principio, todos nosotros estamos tolerando diferentes desafíos todo el tiempo, sea el clima, sea de una persona, sea de los propios dolores del cuerpo, todo el tiempo estamos tolerando diferentes situaciones, porque es inherente al mundo material. Aquel que quiera negarlo, allá él. Es una cualidad del mundo material y nosotros no la podemos cambiar. De hecho, hasta tiene cierto sentido. A cualquier persona que tenga sentido común puede darse cuenta que para lograr cualquier objetivo en la vida,
¿sí? Uno debe, o sea, supongamos, uno quiere recibirse de, vamos a decir, piloto de avión. No sé por qué, piloto de avión. Entonces uno elige, uno tiene que estudiar, tiene que ir a cursos y salen, aparte por lo que tengo entendido, salen un billete, entonces tiene que invertir y bueno, y esforzarse. Hay una austeridad. Bueno, en esto de autorrealizarnos, tenemos que estar dispuestos a hacer algo. No va a ser que nos vamos a autorrealizar simplemente por capricho. Eso no existe. Nosotros, como dice Arjuna Saka, debemos empezar a comportarnos como personas adultas. Está bien, eternamente somos eternamente jóvenes. Y eso no nos va a quitar nadie por más que pasen los años. Pero, porque esa es la esencia del alma, pero sí debemos madurar en ese aspecto caprichoso del ego falso, ¿sí? Que quiere las cosas como, bueno, me iba a salir la palabra simple, no es simple, es barata, quiere las cosas de una forma barata. En un sentido, las cosas son bien simples. Uno de los lemas más grandes de Srila Prabhupada es vida simple, pensamiento elevado. Entonces nosotros sí debemos aspirar a tener una vida simple, pero no caprichosa. De que, bueno, Krishna, dame la autorrealización porque me la merezco simplemente. Ok, te la mereces. Sí, uno puede hacer algo para merecérselo, pero para eso hay que, bueno, esto, ¿no? Empezar a tomarle un gustito por la tapacia, por la austeridad. Pues bueno, ok, hago esto, ¿sí? Entendiendo que me va a ayudar a obtener la meta o llegar a la meta que yo quiero. Entonces, ¿sí? Ser intolerantes con Maya y ser tolerantes con la tapacia. Esa es una de las primeras herramientas que Maharaj nos compartió el otro día. Otra que yo saqué es en esto que hablábamos, ¿no? Hacerla simple. Aquellos que ya tienen un tiempo de práctica pueden pensar lo siguiente. ¿Cuándo? Voy a acomodar un poquito esto. Ahí está. ¿Cuándo tenemos un desafío grande ante nosotros? Uno debe pensar siempre, dice Maharaj, en que si mi respuesta o mi accionar satisfacería al Señor Supremo. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con un desafío, antes de accionar, antes de reaccionar, supongamos, esto está orientado hasta que dijo en unas clases que él está dando que se llama Viviendo una vida de perdón o Viviendo el camino del perdón. Y él lo que estaba diciendo es, ok, muchas veces nosotros tenemos una situación en la que nos cruzamos con alguien, si alguien nos pincha, nos pone el palo en la rueda, nos pone la traba por atrás, llámenlo como quieran, es un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Por lo general, uno reacciona mal cuando tiene un cruce con otra persona. Bueno, en este camino espiritual lo que uno aprende es a tolerar, como decía Prabhupada bien el significado, ¿se acuerdan? Decía que un devoto cuando tiene una situación con otra persona, en vez de pensar mal de la otra persona, mirá qué basura, mirá qué porquería, mirá lo que me hizo, lo que el devoto hace es, entiende que hay algo que se llama karma. Karma significa acción y reacción. O sea, karma literalmente significa acción, pero la ley del karma es una ley que representa la causa y el efecto. Entonces, yo en algún momento de la existencia hice y hoy obtengo. Así funciona en el plano material y metafísico. Entonces, Prabhupada en el significado decía que un devoto lo que debe pensar y debe hacer el ejercicio que cuando le sucede algo, dice, ok, esto me está sucediendo porque yo algo debo haber hecho. Por lo general, salvo raras excepciones, todo lo que tengamos que vivir van a ser cosas que podemos superar. O sea, en realidad, Krishna, si nos pone un desafío adelante, es porque Él cree que nosotros estamos preparados para superarlo. Los que decidimos si lo superamos o no somos nosotros, por más difícil que parezca. Entonces, a la hora de
de accionar, el devoto, la devota, la persona que quiere hacer vida espiritual, basado en los principios del Bhakti Yoga, lo que uno tiene que pensar es si esto realmente generaría una satisfacción en Krishna. Entonces, básicamente el ejemplo es el siguiente. Si tuve una situación con una persona, esa persona me hizo cierto daño, yo lo perdono. Ahora, si yo digo no lo perdono, ¿realmente Krishna estaría satisfecho con esa actitud mía de no perdonarlo? ¿O estaría satisfecho con la actitud de que mejor entiendo por qué pasó esto, entiendo que es un karmazo, yo he pasado, bueno, varias situaciones. Todos creo que los que llevan un tiempo les ha tocado y nos va a tocar, ¿sí? Diferentes desafíos. Entonces, uno lo que debe hacer, dice Mahatma Maharaj, y es lo que yo trato de poner en práctica en mi vida, sí, es perdonar, es tolerar, ¿sí? Eso no significa que si hay alguna situación que te genera un daño o que te genera una molestia y uno no haga algo para cambiarlo. O sea, por karma me llega que tal persona o tal devoto o tal devota, ¿sí? Con la que estoy teniendo una dificultad, pero uno hace algo para mejorar eso. Uno tiene que, obviamente, porque conciencia de Krishna es susukam, es una práctica espiritual de mucha felicidad. Entonces, aquellas personas que sufren en conciencia de Krishna o que, sí, están tristes en conciencia de Krishna, Srila Prabhupada dice, no están practicando bien la conciencia de Krishna, porque no es el proceso, es susukam, es para desarrollar verdadera y profunda susukam, ¿no? Es mucha felicidad. Entonces, esta es otra herramienta que nos compartía Maharaj, ¿no? Meditar en la vida, perdón, esto es después. Pensar siempre ante un desafío, ¿sí? Como si Krishna me estuviera observando. Y que mi acción, cuando yo voy a accionar, pienso, ok, ¿qué es lo que haría realmente feliz al Señor ante mi accionar? Que yo perdone, que yo tolere, porque esas son las enseñanzas. De hecho, vieron que hace un ratito en el Chaitanya Charitamrita se habló de Tarorapi Sahishnuna. Ese es parte de un verso, de 8 versos, 8 enseñanzas del señor Chaitanya, donde en estos versos, llamados Shikshastakam, el señor Chaitanya nos enseña cómo poder mantenernos cantando el santo nombre constantemente, ¿no? Entonces dice, tolerancia, debe ser tolerante, debe ser humilde, como la hojarasca de la calle, estar desprovisto, ¿sí? de prestigio falso y respetar a todo el mundo humildemente, prestar respetos, prestar reverencias. Entonces, acá tenemos ya otra herramienta más. Tercero, y bueno, ya vamos a la parte de las preguntas, si alguien tiene alguna consultita y quiere ir dejándola ahí para que ahora la pueda responder, bienvenido sea. Tercero, meditar en la vida de Srila Prabhupada. Todo lo que tuvo que tolerar para darnos su amor y misericordia, o sea, la conciencia de Krishna. O sea, si nosotros queremos saber, bueno, ok, además de todo esto que estuvimos hablando hoy, ¿cómo puedo desarrollar yo una vida de tolerancia? Y justo esto que me preguntaba el otro día Hernán, ¿viste alguna vez alguna persona que haya logrado eso, lo que fuera? Bueno, principalmente tenemos la vida de Srila Prabhupada. No sé si todavía están en YouTube, creo que hasta hace poquito, si no es que todavía la están, dejando ver en YouTube de forma gratis, ¿sí? Que es el movimiento Hare Krishna, o algo así, no me acuerdo ahora el título exactamente, pero busquen Hare Krishna, película, y la vida, ahí está la vida de Srila Prabhupada en forma de película, son todos relatos, Prabhupada hablando, y uno puede ver ahí, de hecho hay un hecho, una situación donde Srila Prabhupada te cuenta ahí, escúchenlo, pues está buenísimo. Uno ve como Prabhupada, estando en Estados Unidos, en pleno invierno, un frío bárbaro, le habían robado todo
Él cuando se va, para aquellos que no saben, se había ido con una mano atrás y otra adelante, no tenía un peso prácticamente, o sea, no tenía dinero, tenía 70 años, no tenía nada. Y empezó, y fue para adelante, y bueno, lo recibió una familia, y le dio, lo ayudó un poquito, y así fue, y pero siempre moviéndose y demás. En un momento estuvo viendo en los suburbios de allá de Estados Unidos, y bueno, convivía con personas que hacían cualquiera, que se drogaban con drogas pesadas. Y en una de esas él lo único que tenía como bienes materiales era su máquina de escribir y unos manuscritos. No sé si el primer y el segundo canto del Srimad Bhagavatam, ahí Prabhupada dice. Y cuenta que cuando le afanaron eso, cuando le robaron el Bhagavatam, cuando le robaron la máquina de escribir, y quedó como sin nada, él fue 3 veces, él lo dice ahí con una voz quebrada, muy, muy dulce, que fue 3 veces hasta el puerto, ahí para decir, bueno, viendo si zarpaba algún barco para India, decía, me voy. Si, Krishna, ¿qué voy a hacer acá? ¿Qué voy a hacer? O sea, ya está, ya no puedo hacer más nada. O sea, intenté un montón, pasé un montón de situaciones. Y viendo que no salía ningún barco, él entendió, ¿sí? Que, ¿cómo se llama? Que él entendió que lo que quería Krishna, ¿sí? Era que tolere un poco más, que vaya un poco, que insista. Y miren todo lo que generó por, ¿no?, tolerar una vez más, ¿no?, movimiento internacional para la conciencia de Krishna, con templos en todo el mundo, centros culturales, comunidades rurales, ashrams, restaurantes, yo qué sé, escuelas, instituciones, miles de discípulos y todo lo que logró, ¿no?, por su tolerancia, por su perseverancia. Entonces, si uno quiere aprender a cómo desarrollar más tolerancia o cómo profundizar en la tolerancia, ver la vida de Srila Prabhupada es muy, muy, muy profunda. Ahí vi la pregunta de Madre Jessica, ahora lo vamos a estar respondiendo. Entonces, por último, vamos a dejar acá, y si después nos surgen más preguntas, tengo algo más para compartirles, que tiene que ver con esto de que, lo vamos a leer porque creo que tiene que ver con la pregunta que hace Madre Jessica Ríos. Ahí dice, ¿cómo se puede mejorar la tolerancia hacia los devotos? En realidad la tolerancia hacia los devotos, en un sentido, debería ser de las más dulces. O sea, uno debería desarrollar gusto, o sea, debería desarrollar en general un gusto por ser tolerante. Pero para con los devotos debería desarrollar un gusto más profundo todavía. ¿Por qué? Porque Krishna en el Bhagavad Gita lo que dice, ¿sí?, es que el devoto de mi devoto, o en palabras sánscritas es dasanudasa, el sirviente de mi sirviente, es mi verdadero devoto. Entonces nosotros tenemos que entender que es a través del servicio al Guru, a los Vaishnavas, que obtenemos a Krishna. Es de las cosas que más satisface, ¿sí?, al Señor, el que nosotros sirvamos a los Vaishnavas. Ahora, hay situaciones X, ¿sí?, donde la situación es tan fuerte que puede llegar a perjudicar mi vida espiritual o la vida espiritual de otros, y ahí se hacen excepciones, que son rara vez las que se dan. Por eso la pregunta en sí es, uno debería desarrollar amor por tolerar a los devotos. Y justo lo que iba a decir, por eso quiero seguir respondiendo, yo había también tenido el deseo de plantearles de que desde el lado del desarrollar una vida de tolerancia ecuánime e integral, el trabajo de adentro hacia afuera es muy importante. Entonces voy a citar 2 cosas. En cuanto al aspecto al aspecto interno, el Srimad Bhagavatam nos da la siguiente información. En el
capítulo 4, canto 4, capítulo 8, verso 33, acá está. Dice, 4, 8, 33. Perdón, con razón no lo encontraba porque estaba leyendo el verso anterior, perdón. Dice, en cualquier circunstancia que nos depare la voluntad suprema, sea feliz o desgraciada, siempre debemos tratar de sentirnos satisfechos. Quien muestre esa clase de tolerancia podrá atravesar la oscuridad de la nesciencia con gran facilidad. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un principio, ¿sí?, que seguir. Esto en cuanto internamente, cómo uno, ¿sí?, puede tolerar, ¿sí?, siguiendo estas enseñanzas. Dice, la existencia material está hecha de actividades fructivas pías e impías, con excepción del servicio devocional, toda actividad en que nos ocupemos nos traerá la felicidad o la aflicción de este mundo material. No quiero profundizar acá para no irme, pero sí, en cualquier circunstancia, dice el Bhagavatam, que nos depare la voluntad suprema, sea feliz o desgraciada, siempre debemos de tratar de sentirnos satisfechos. Quien muestre esa clase de tolerancia podrá atravesar la oscuridad de la nesciencia con gran facilidad. Entonces, internamente uno siempre debe tener este principio, ¿sí?, bien en claro. Eso va a dar fuerza, acompañado de todo lo que venimos hablando hasta recién. Pero externamente, para encontrar un equilibrio, también hay una forma de accionar. Y el Bhagavatam dice en el 4.11, que es el mismo canto, pero un poquito más adelante, 11.13, dice, el Señor está muy satisfecho con su devoto cuando el devoto acoge a las demás personas con tolerancia, misericordia, amistad y ecuanimidad. Significado. Acá Srila Prabhupada dice algo muy interesante. El devoto que ha llegado hasta la etapa del servicio, hasta la segunda etapa del servicio devocional, tiene el deber de actuar conforme a este verso. En la vida devocional hay 3 etapas. En la etapa más baja, el devoto solo se interesa por la deidad del templo y adora al Señor con gran devoción, siguiendo las reglas y regulaciones. En la segunda etapa, el devoto es consciente de su relación con el Señor, con los demás devotos, con las personas inocentes y con los envidiosos. Estos últimos a veces maltratan a los devotos. Al devoto avanzado se le aconseja la tolerancia. Debe mostrarse plenamente misericordioso con las personas ignorantes o inocentes. El devoto predicador tiene la misión de ser misericordioso con las personas inocentes, a las que puede elevar hasta el plano del servicio devocional. Todo el mundo, por su posición constitucional, es sirviente eterno de Dios. Por lo tanto, el devoto se ocupa en despertar la conciencia de Krishna en toda la gente. Esa es su misericordia. En cuanto a sus tratos con devotos que son sus iguales, tiene el deber de hacer amistad con ellos. En general, debe ver que toda entidad viviente es parte del Señor Supremo. Las distintas entidades vivientes se presentan vestidas con distintos trajes, pero el Bhagavad Gita nos enseña que la persona erudita tiene una visión ecuánime de todas las entidades vivientes. El Señor Supremo aprecia muchísimo ese comportamiento del devoto. Por eso se dice que la persona santa siempre es tolerante y misericordiosa, es amiga de todos, enemiga de nadie y pacífica. Esas son algunas de las buenas cualidades del devoto. Entonces, creo que está más que claro. Eso es lo que debemos aprender a desarrollar. Voy a poner un poquito más cerca. Eso es lo que nosotros debemos realizar, la práctica que debemos realizar para volvernos más tolerantes en el día a día. Creo que está bastante claro. Sé que es un desafío, lo está diciendo también Srila Prabhupada, y es muy difícil desarrollar tolerancia. ¿Por qué? Porque el ego no quiere tapacía, el ego no quiere austeridad. El ego falso lo que quiere es, ¿no?, como
sentarse y disfrutar. Y aunque por karma tengamos un buen karma, vamos a decir, tengamos muchas facilidades materiales, sabemos por experiencia propia o ajena que esa no es la verdadera felicidad. Entonces, en un determinado momento, la ilusión se cae a pedazos. No hay manera de que la podamos caretear, como decimos acá en Argentina por lo menos. No sé si todos los que están escuchando son de aquí de Argentina o otras partes, pero aquí en Argentina decimos no se puede, llega un momento en el que no se puede caretear, uno no la puede dibujar de ninguna forma, y es ahí donde empieza, en un sentido, la búsqueda de un estado de conciencia superior. El título de hoy era, observando los problemas desde un estado de conciencia superior. Es eso, nosotros, ahí Prabhupada hablaba de los 3 niveles del servicio devocional, las 3 etapas en la que se sitúa el devoto, y en esta etapa de neófitos, en esta etapa principal o básica del servicio devocional, que es el Kanishta Adhikari, nosotros debemos salir, debemos trascenderla. No es sano quedarnos, yo adoro al Señor solamente en su forma de deidad, está bien, pero después si viene tal devota, no puedo ver que Krishna está en su corazón. Esa no es una buena práctica, por el contrario, debemos, como decía ahí recién, tratar de desarrollar la visión en la que podamos ver a Krishna en todo, incluso en el corazón de aquellas personas que no nos agrada o que no nos simplemente no nos ponen en desafíos. Sí, también Krishna está ahí. Entonces, bueno, es eso lo que puedo compartir con ustedes hoy. No sé si, gracias madre, entonces se entendió buenísimo. No sé si antes hubo alguna consulta. Bueno, aprovecho a saludar entonces a nuestra madre Jessica, una de las primeras que se conectó, mi querida hermana, mis queridos hermanos, Sachi Devi, Prabhupada, Mario también, Mancilla, un saludo, mi querido socio Hernán, que no sé si sigue conectado, pero bueno, ahí mando sus saludos, Marcelo López, Prabhu Marce, Aribol, Darío también, reverencias. Si tienen alguna preguntita más, ya creo que nos quedan 2 minutos. Eso, sabemos que es un desafío, pero qué mejor, ¿no? El otro día en una entrevista que me hicieron por mi laburo, estábamos charlando acerca de esto, ¿no? Que dice el Bhagavad Gita, ¿no? El 7.3, Manusyanam Sahas Resu, Kachin Yatati Sidaye, que dice que de muchos miles de hombres, puede que alguno alcance la perfección. Y de aquellos que han alcanzado la perfección, difícilmente uno me conoce en verdad, dice Krishna. Entonces, lo asocié a una frase que escuché en una clase de coach muy interesante, que dice que el 99% de las personas que tienen un deseo, que tienen un sueño, que tienen una meta, no están dispuestas a hacer lo que sea necesario para lograr la meta. Y esto lo traigo a colación de este verso, ¿no? Que de muchos miles, ¿sí? Difícilmente uno. Entonces, Krishna ya lo está diciendo. Krishna lo que está diciendo acá básicamente es eso. O sea, difícilmente uno. Esto significa que de millones, ¿cuántas almitas hay en el mundo? Y en un sentido, si nos ponemos a pensar, hay una pequeña porción que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para seguir el sendero de la autorrealización, para ser lo suficientemente sinceros, graves, profundos, honestos, determinados, constantes, regulares, perseverantes, tolerantes, para poder lograr la meta.
Entonces, nosotros tenemos que elegir de qué lado queremos estar, ¿no? Como decía el programa, vos, ¿y vos? ¿De qué lado querés estar? ¿No? ¿Querés estar de parte del 99% de las personas que no están dispuestas a hacer lo necesario para lograr su meta? ¿O como devotos, como personas que queremos profundizar en nuestra conciencia de Krishna, en nuestra conciencia espiritual, queremos formar parte de ese 1% haciendo lo necesario? Hacer lo necesario no significa volverse loco ya por, no sé, en un sentido, autoinmolarse materialmente para volverse espiritualmente puros de la noche a la mañana. La vida espiritual es un camino para toda la vida y debemos esto, ¿no? Desarrollar la suficiente como constancia para poder a lo largo del tiempo volvernos espiritualmente avanzados. Prabhupada decía, en un minuto uno puede, tan solo un minuto, en un minuto uno puede entregarse completamente y volverse a alcanzar el servicio devocional puro. Pero la mayoría de las personas, ¿sí? nos va a llevar un tiempo, eso está más que claro. Entonces, para aquellas personas que sabemos que nos va a llevar un tiempo, también aprendamos a ser lo suficientemente tolerantes. Y Mahatma Maharaj decía el otro día, ¿cuál es el equilibrio entre ser compasivo, tolerante con uno y ser negligente? Y dijo algo muy interesante, dijo, no te doy el derecho, decía, a que te sientas culpable si estás haciendo todo lo necesario, pero por el contrario, si te estás echando a vago y no estás haciendo todo lo necesario y crees que estás satisfecho con eso, ¿sí? Te va a ir mal. Entonces es un buen punto de equilibrio. Porque uno dice, estoy queriendo, me gustaría estar haciendo esto y aquello. A mí me pasa, es una experiencia personal. A mí me gustaría estar haciendo un montón de cosas en conciencia de Krishna. Y he intentado, y sigo intentando y seguiré intentando, si el Señor me lo permite, poder seguir haciendo cada vez más actividades en conciencia de Krishna, cada vez más. Pero hay una realidad, por karma, por guni karma, por condicionamientos, en las que por ahí me va a llevar más tiempo, nos va a llevar más tiempo. Entonces, me gustó muchísimo porque ahí Maharaj dio este punto de equilibrio, ¿no? Donde dejó en claro de que si uno está haciendo todo lo necesario, o mejor dicho, no, está haciendo todo su mejor esfuerzo, ahí está. Si uno está haciendo su mejor esfuerzo y está dando todo lo que puede, Krishna va a estar satisfecho y uno no debe sentirse culpable. Entonces, tiempo. Nos va a llevar un tiempo, el tiempo que sea necesario. No perdamos la constancia, no perdamos la asociación, que es muy importante. Sigamos las enseñanzas de Srila Prabhupada y si somos lo suficientemente afortunados, al final de la vida, ¿sí? Como dijo Srila Prabhupada, en algún momento de nuestro camino vamos a estar situados en esa etapa de servicio devocional puro y todas estas cualidades van a estar desarrolladas a la perfección en su máximo exponente. Así que bueno, eso es todo. Ya ahora sí, pasadas las 6. Ahí Prabhu Arjuna escribió. Muchas gracias a vos, Prabhu, por la oportunidad y siempre feliz de compartir, aunque sea a través de este medio, del que fuera, con ustedes, compartir Krishna Katha, hablar acerca de Krishna, de las enseñanzas de Krishna y de cómo volvernos mejores practicantes de la conciencia espiritual, de la conciencia de Krishna. Así que bueno, no habiendo más preguntas, cerramos aquí. Muchas gracias. Todas las glorias sean a sus bellas Sara Shiromani Gonaitai, todas las glorias sean para Srila Prabhupada. Hari Bol.